Tenemos en el plató hoy en la Express a Luis Garicano, responsable del programa económico de Ciudadanos. Hay algunos sectores que identifican a Ciudadanos con el IBEX 35. ¿Qué le parece a usted y por qué cree que ocurre esto? Hombre, las cosas ocurren porque aquí a quien le interesa decir que, para que no nos voten, que eso es así, pero sinceramente creo que nuestra postura con respecto a capitalismo de amiguetes, nuestros escritos pasados, tanto de Conte, que ha sido durísimo con las grandísimas empresas españolas, como yo, la primera cosa que escribí en Nada es Gratis era sobre la independencia de la prensa, la importancia enorme del poder económico, y fue basándome en el caso de la prescripción del delito de información privilegiada del señor Ayerta, que fue una prescripción bastante extraña. Creo que desde el principio me he manifestado sin ninguna ambigüedad con respecto a la necesidad de coartar el poder de las grandes empresas oligopolísticas para fijar precios en el mercado y para controlar reguladores. O sea que yo creo que no hay nada de realidad en eso. Creo que si miran el programa que presentamos en Barcelona, la última pata de nuestro programa contra el capitalismo de amiguetes, verán que tenemos una absoluta dedicación para tener que los mercados sean transparentes y que funcionen al servicio de los ciudadanos. Y con respecto a los bancos, hay gente que sigue siendo expulsada de sus casas mientras hemos rescatado a la banca. ¿Qué haría Ciudadanos al respecto? Vamos a ver, yo creo que hemos hecho, la primera propuesta que hemos hecho una propuesta contra la precariedad, en la que parte de ello era el problema del exceso de endeudamiento en España, y hemos hablado de la necesidad de una segunda oportunidad. Creemos que el derecho a la vivienda tiene que tener una contrapartida real y práctica, que tiene que ser y vamos a hablar de ello en nuestra propuesta de reforma constitucional, de los derechos que tiene que suponer el derecho a la vivienda, que tiene que haber una parte inembargable, y pensamos que tiene que haber una verdadera segunda oportunidad para todos. ¿Pero esa segunda oportunidad significaría que la gente no sería expulsada de sus casas o sí? Creemos, me estás pidiendo que anticipe una propuesta que vamos a hacer más adelante, pero creemos que de cara a las deudas no hipotecarias, la vivienda tiene que ser inembargable. La deuda hipotecaria pone como garantía la vivienda y tiene que haber una parte también inembargable. La precariedad, que es uno de los grandes problemas de España, decía recientemente el Financial Times, que aquí ya no se trabaja para vivir, sino para subsistir. ¿Cambiaría Ciudadanos las políticas actuales para que mermara la precariedad y de qué modo? Esta es la prioridad absoluta de nuestro programa. Realmente creemos que con la precariedad existente, los jóvenes, las personas que están intentando empezar su vida, no pueden construir su futuro, rotando de un contrato temporal a otro, rotando sin ton ni son, por diferentes carreras, sin poder hacer una carrera profesional. No se puede. ¿Y cómo lo cambiaría? Nosotros tenemos varias propuestas que creemos que lo pueden cambiar radicalmente. Primero, hay que acabar con esta dualidad entre los contratos temporales y fijos, que supone que mucha gente esté eternamente en la temporalidad. Para ello proponemos un contrato único, un contrato de igualdad de oportunidades, en el que, respetando todos los derechos de las personas que han adquirido sus derechos con contratos antiguos, pero a partir de ahora no habría contratos temporales, todos los contratos serían definidos y empezarían en una situación de una indemnización relativamente baja, y poco a poco la indemnización iría subiendo. No habría un muro entre temporales y fijos, habría una rampa suave que haría que pudieran todos. Y segundo, muy importante, introducimos un complemento salarial para las rentas más bajas, que supone que todos los trabajadores puedan aspirar a un salario digno. Pero ese contrato único no facilitaría de algún modo el despido, porque tengo entendido que las indemnizaciones del primer año serían de 14 días. Sí, o de 12. No hemos fijado una fecha, un número, pero sería parecido al temporal de hoy y terminaría en el fijo, pero muy despacito. Vamos a ver, yo creo que es muy importante el darse cuenta de que la indemnización media que se cobra en este momento en España son 13 días. La mayoría de los despidos se hacen con muy bajas indemnizaciones. Entonces, el contrato no va a bajar al final la indemnización media, la va a subir seguramente. Lo que aspiramos es que el menor número de personas tenga que cobrar la indemnización, porque el menor número posible de personas ha sido despedido. Eso es, ahora mismo hay un número de despidos adicionales por la maraña legislativa que tenemos. Hay contratos, hay puestos que son de carácter permanente, como los puestos, pues los que son en supermercados, los médicos, los profesores, que están rotando simplemente porque el empleador no quiere hacerlos fijos. Esa dualidad está siendo muy perversa.
Usted escribió hace como 3 años un artículo en el diario El País bajo el título No queremos volver a la España de los 50, en el que decía textualmente: se necesita un nuevo gobierno con apoyo de todos los partidos mayoritarios y de nuestros expresidentes, compuesto por políticos competentes y técnicos intachables, etc. ¿Era esto llamar un poco a una especie de gobierno de concentración o...? No, estaba España en una situación verdaderamente muy complicada. Estábamos a punto del rescate financiero y bueno, pues, estaba saliendo mucho dinero de España, y yo creo que lo que muchos españoles sienten y lo que nosotros ciudadanos también sentimos es que hay una excesiva politización de muchas cosas que están en el juego del fútbol político, y se necesitan una serie de pactos nacionales en muchas áreas. Pero ahora sostendría lo mismo, es decir, un gobierno con apoyo de los expresidentes Aznar y Felipe González. No, yo creo que eso fue un momento de crisis verdaderamente extrema. Yo creo que, que eso es una situación puntual. Yo creo que lo que realmente sí que sostendría es la necesidad de acuerdos, de gobernar de manera diferente en España, con pactos, de una manera más, yo creo, una manera menos antagonista y más buscando soluciones. Creo que el sitio donde más se ve este problema es en la educación. En la educación vemos que el debate está anquilosado desde hace 30 y pico años en el tema de la religión, el tema de la lengua, y eso es un fútbol político enorme. Y yo creo que nosotros planteamos desde Ciudadanos un pacto nacional por la educación. Creemos que más allá de lo que uno piense en estas cuestiones ideológicas concretas, uno tiene que pensar que necesitamos un sistema educativo para largo plazo, que dure generaciones y que no se vaya a estar cambiando cada 4 años. Hay un dato que a mí me parece muy revelador: las familias aportan al Estado alrededor del 90% de la recaudación y las empresas el 10% restante. Y dentro de eso las grandes empresas menos del 2%. ¿Qué le parece a usted esto? Nos parece mal. Yo en la propuesta fiscal hemos dicho que vamos a recaudar significativamente más de las empresas, de impuestos a sociedades. ¿Cómo? Y bueno, vamos a cerrar muchísimas agujeros que existen en el impuesto de sociedades. Eso es básicamente el mayor problema. ¿Y eso sería suficiente? Los tipos, claro, sí, los tipos, nosotros pensamos que poder recaudar como mínimo 5.000 millones más. Los tipos no son el problema, o sea, los tipos son elevados. El problema es que a esos tipos no contribuye nada, porque existen 1000 trampas y hay que cerrarlas. Por ejemplo, con la SICAP, ¿qué harían? Las SICAP no son no tienen que ver con impuestos a sociedades. La SICAP es una sociedad de inversión, es similar a las sociedades de inversiones que existen para las personas, sí, que no tributa hasta que no se saca, digamos, el dinero que está invertido. También existe eso para los fondos de pensiones. El dinero que está invertido no tributa hasta que no se saca. El problema de la SICAP es que se utilizan de forma fraudulenta y que no se inspeccionan por la inspección de tributos. Entonces, la SICAP lo que tiene que hacer es que esté bajo la inspección de Hacienda, no como ahora sacado de la inspección de Hacienda. Pero en la existencia de fondos de inversión para todos, no solo para los ricos, sino para todos, que no tributan hasta que no se saca, no es una excepción. Pero entonces mantendrían la SICAP bajo la inspección. O sea, lo que tiene que ser es que la SICAP funcionen como todos los demás fondos de inversión que estén disponibles para todas las personas. Y todos estos trucos que se inventan de que somos 100, que hay que haber 100 en la SICAP, pero uno es el que importa y los demás son de paja, etcétera, todas esas cosas tienen que desaparecer. En algunos medios se ha escrito que FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, es un think tank muy vinculado al IBEX 35. ¿Qué vínculos tiene Ciudadanos con el think tank FEDEA y qué es FEDEA? A ver, vamos a ver. FEDEA es una fundación, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, cuyo presidente es el gobernador del Banco de España, y luego tiene pues muchas empresas que contribuyen. Yo tuve en su momento una cátedra que estaba. Las cátedras están financiadas de diferentes maneras. La mía, McKinsey, que es una consultora. Entonces, esto es una fundación que funciona de forma completamente independiente. Funcionaba cuando yo estaba ahí. Ahora, claro, no puedo saber porque yo no tengo nada que ver con la fundación. A mí, sinceramente, y lo puede leer la gente, los artículos que escribí en Nada es Gratis, nunca jamás me dio instrucciones nadie. Y además es que no me pueden llamar para las instrucciones porque yo no las aceptaría. Yo creo que la teoría de la conspiración, sinceramente, no se sostiene. Creo que las ideas que hemos desarrollado en el programa económico de Ciudadanos, las ideas que yo he defendido durante muchos años, se sostienen en sí mismas. Yo invito a la gente a que piense en las ideas y las entienda, y yo invito a la gente a que considere
en la práctica, si lo que nosotros decimos de los precios en hidrocarburos, de los precios de la gasolina, de cómo funciona el mercado eléctrico, oligopolístico, de cómo funcionan la interacción entre Ahora que habla de regulador, eso, ¿qué harían con respecto a la pobreza energética, que es otro grave problema? Yo creo que lo que tiene que pasar en España es que haya un regulador que funcione, que haya precios que realmente reflejen la competencia de los mercados, que haya un órgano de competencia que funcione. Lo que no puede ser es que los precios de la energía se hagan, pues el ministro Soria dijo en público tan tranquilamente que le había llamado a las compañías para que bajaran los precios el día anterior a que se hiciera la regulación de las pensiones. Pero, por ejemplo, yendo a lo concreto, este invierno, si Ciudadanos gobernara, la gente que no tiene para pagar la calefacción en sus casas, ¿qué haría Ciudadanos? Vamos a ver, yo creo que los subsidios finalistas, te voy a dar dinero para la calefacción, te voy a dar dinero, no tienen cabida. Yo creo que las personas tienen que tener ingresos suficientes para vivir, tienen que tener formas de trabajar, tenemos que ayudarles a formarse, tenemos un complemento salarial para todas las rentas más bajas, etcétera. Todo eso tiene que existir. Lo que no tiene que ser es que yo le diga al ciudadano si le voy a dar dinero para tener su casa a 22 grados o a 15 o a 14. Eso, el ciudadano tiene que decidir cómo usa el dinero que tiene para él hacer todos sus gastos. Una última pregunta, que nos estamos enrollando mucho. ¿El copago sanitario, sí o no? No, hemos dicho con claridad que Ciudadanos defiende unos servicios sanitarios iguales para todos los ciudadanos, cosa que no pasa ahora, pagados por un fondo del Estado. Todos los servicios esenciales, incluyen la sanidad y la educación, pagados por un fondo del Estado y de acuerdo con los impuestos, de acuerdo con la capacidad de pago. Pero si un gobierno regional autonómico decide ofrecer más servicios introduciendo el copago, ¿qué haría Ciudadanos siendo el gobierno central? Nosotros no vamos a proponer que se haga copago, pero creemos que igual que existe ahora, que existen las matrículas universitarias, existen muchas otras cosas, los gobiernos deben de tener la potestad para, por un lado, decidir incorporar otras cosas que no están en la cartera de servicios comunes y decidir financiarlas como ellos, en ejercicio de su autonomía y de los votantes, respondiendo a los votantes que les han votado, elijan. Que esto puede incluir muchísimas formas. Nosotros lo que hemos dicho incluyendo es que, el copago sanitario, como existe ahora, incluyendo todas las formas que existen. Lo que nosotros nunca propondríamos es que esa fuera la forma. Pues Luis Garicano, muchísimas gracias por estar en el plató del Diario Cultura. Muchas gracias por todo bien y por las preguntas. Muchas gracias, un placer.